Érase una vez, en un tranquilo pueblo llamado Maraba, un joven llamado Gaji. Ahora bien, Gaji era diferente de los demás en su gran familia. Verás, era el único chico rodeado de hermanas hasta donde se podía contar. Ellas lo amaban entrañablemente y él también las amaba. Pero no sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que la bestia dentro de él se encarnara. Cuando Gaji cumplió 25 años, llegó su hora. En Maraba, cuando un niño se convertía en un hombre, ya no podía quedarse en la casa de sus padres. Así eran las cosas. Entonces Gaji empacó sus pocas cosas, se despidió de su familia y partió hacia un pueblo lejano. Su corazón estaba lleno de grandes sueños y sus pies se movían rápidamente, llevándolo lejos de Maraba. Soñaba con ser rico, usar ropa fina y comer hasta saciarse. Cada día, mientras caminaba, el camino se extendía como una larga serpiente que serpenteaba a través de colinas y ríos, llevándolo al pueblo que brillaba en su mente como una piedra brillante. Gaji estaba dispuesto a encontrar su fortuna, a convertirse en el hombre del que todos estarían orgullosos. Y a cada paso susurraba, volveré rico. Ya verás. Cuando Gaji llegó finalmente a la gran ciudad, no se parecía en nada a Maraba. Los edificios se alzaban como árboles altos y las calles estaban llenas de gente y ruido. Pero para Gaji, las cosas no fueron tan bien como él esperaba. Probó muchos trabajos, barría tiendas, llevaba cargas pesadas, incluso lustraba zapatos. Pero cada vez algo salía mal. Algunos días ganaba unas pocas monedas. Lo suficiente para comprar un pequeño trozo de pan. Apenas lo suficiente para llenar su estómago. Su estómago retumbaba como un trueno todas las noches y aún así seguía adelante. Por la noche, Gaji no tenía un lugar al que llamar hogar. Se tumbaba donde pudiera encontrar un rincón tranquilo. Bajo los árboles, junto a edificios altos o incluso bajo puentes. Un día dormía junto al mercado y la noche siguiente estaba junto al río, acurrucándose contra el frío. Pero a pesar de todo esto, Gaji no perdía la esperanza. Cada mañana se despertaba, se sacudía el polvo y se decía a sí mismo, hoy será diferente. Y así siguió buscando, soñando que en algún lugar de esa gran ciudad, su fortuna lo estaba esperando. Un día, mientras Gaji vagaba por las calles en busca de trabajo, vio un gran cartel brillante en el exterior de una gran casa. La casa era la más grande que había visto nunca, con paredes tan altas que parecían tocar las nubes. El cartel decía, ofertas de empleo. En el interior, el corazón de Gaji saltaba de emoción. Tal vez sea esto, pensó, su esperanza chispeando como el fuego. No esperó ni un segundo más y fue directo a la alta puerta de hierro, llamando con firmeza. Después de unos momentos, la puerta se abrió con un crujido y apareció una mujer. Con su ropa limpia y ordenada, su rostro sereno, guió a Gaji a través de un jardín lleno de flores y árboles hasta un hombre sentado justo en el medio del recinto. Este hombre era Tahu, uno de los hombres más ricos de toda la ciudad. La gente hablaba de él por todas partes, no solo por su riqueza, sino también por sus extrañas costumbres. Tahu nunca contrataba hombres. Todos los trabajadores de su casa, desde los cocineros hasta los guardias, eran mujeres. Su chofer era una mujer. Incluso el portero era una mujer. Pero Gaji no lo sabía. Se paró frente a Tahu, con los ojos muy abiertos por la esperanza, y dijo, por favor, señor, necesito un trabajo. Tahu lo miró, sacudió la cabeza lentamente y respondió, no contrato hombres. Es mi regla. Solo trabajan mujeres aquí. El corazón de Gaji se hundió, pero no quería irse con las manos vacías. Pensó rápidamente y dijo, señor, tengo muchas hermanas en mi pueblo. Si no contrata hombres, tal vez podría traer a mis hermanas para que trabajen para usted. Tahu arqueó una ceja, curioso. Lo pensó y luego sonrió. Si trae a sus hermanas, dijo, las contrataré. Y por cada hermana que traiga, le daré la mitad de su salario. Ganará dinero sin mover un dedo. El rostro de Gaji se iluminó. Esto era incluso mejor de lo que había imaginado. Podría ganar dinero y ayudar a sus hermanas a encontrar trabajo también. Sí, señor, las llevaré,
prometió con voz ansiosa, sin siquiera molestarse en preguntar qué trabajo harían. Mientras se alejaba, la mente de Gaji zumbaba con planes. Esto es todo, pensó, con el pecho hinchado de orgullo. Les mostraré a todos en Maraba que ahora soy verdaderamente rico. Y con ese pensamiento en su corazón, comenzó a planificar su viaje de regreso a la aldea para buscar a sus hermanas, sin molestarse en preguntar qué tipo de trabajo tenía Tajú reservado para ellas. Con la emoción burbujeando en su interior, Gaji regresó a Maraba vestido con ropa elegante prestada y llegó en un auto brillante que había alquilado solo para el viaje. Sabía que aparecer de esa manera haría que los aldeanos creyeran todas las mentiras que estaba tramando. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, con los ojos abiertos de asombro. Apenas podían creer la vista de Gaji luciendo tan grandioso, como un hombre que había triunfado en el mundo. Gaji se puso de pie, mostrando una sonrisa orgullosa. «Tengo grandes noticias», anunció, su voz resonando con confianza. «He creado una gran empresa en la ciudad. Es un lugar de negocios importantes y he regresado para darle a mi familia la oportunidad de compartir el éxito». Su familia y sus vecinos se quedaron sin aliento, sus rostros se iluminaron de alegría y orgullo. Escucharon atentamente mientras Gaji continuaba. «Quiero que mis hermanas vengan a trabajar para mí. Tendrán altos puestos, trabajos en los que dirigirán a otros, ganarán buen dinero y conducirán buenos autos. Se volverán ricas y nuestra familia será respetada». Todos los aldeanos se miraron entre sí, asintiendo con aprobación. Los padres de Gaji estaban radiantes, pensando que su único hijo realmente se había hecho un nombre. Sus hermanas se sintieron orgullosas, imaginando el brillante futuro que les esperaba. Nadie dudó de las palabras de Gaji. Todos creían que estaba diciendo la verdad. «No se preocupen», dijo Gaji, con su voz suave y segura. «Sus hijas estarán en buenas manos y traerán honor y riqueza a Maraba». Y así, Gaji convenció a todos. El pueblo estaba lleno de emoción y orgullo, y sus hermanas estaban listas para vivir con él. Empacaron sus pertenencias, soñando con las nuevas vidas que vivirían en la gran ciudad. Gaji, escondiendo su verdadero plan detrás de una sonrisa, las guió hacia la casa, confiado en que nadie sospecharía nada. Gaji llegó a la gran casa de Tajú con dos de sus hermanas a su lado. Las hermanas miraron a su alrededor, con los ojos muy abiertos ante los imponentes muros y los hermosos jardines. Pensaron que iban a un lugar de trabajo, un lugar de honor. Pero Gaji no había hecho ni una sola pregunta sobre qué trabajos harían. Solo estaba concentrado en la promesa que Tajú le había hecho de pagarle bien por cada chica que trajera. Tajú las recibió con una sonrisa pícara. No dijo mucho, solo asintió y les hizo un gesto a las chicas para que lo siguieran adentro. Gaji no dudó. Tan pronto como les entregó a sus hermanas, extendió la mano, ansioso por recibir su pago. Tajú le dio un fajo de billetes, más dinero del que Gaji había tenido en su vida. Los ojos de Gaji brillaron como estrellas cuando lo tomó. Sin importarle a dónde iban sus hermanas o qué estarían haciendo. Gaji se embolsó su nueva riqueza y partió hacia el pueblo de nuevo. Esta vez llegó con bolsas de comida y dinero, suficiente para deslumbrar a cualquiera que lo viera cuando llegara a Maraba. Reunió a su familia y vecinos y les mostró el dinero y los regalos. «Sus hijas están bien», dijo, sonriendo ampliamente. «Enviaron esto como una señal de su éxito. Pronto traerán aún más riqueza a nuestra familia». Sus padres y los aldeanos miraron los regalos con alegría y orgullo. Creyeron cada palabra que Gaji decía, nunca cuestionaron de dónde había salido el dinero o la comida. Y así, con su confianza segura, el plan de Gaji continuó. Había entregado a sus hermanas a Tajú. Pero ya estaba pensando en el próximo viaje de regreso, sabiendo que podría traer más niñas y ganar aún más dinero sin que nadie sospechara la verdad. Con el éxito del primer viaje, Gaji se convirtió en un héroe en Maraba. Los aldeanos estaban muy orgullosos, viendo cómo a sus hermanas les iba tan bien en la gran ciudad. Las familias comenzaron a acercarse a Gaji, ansiosas de que sus hijas tuvieran la misma oportunidad. «Lleva a mi hija contigo», decían. «Deja que trabaje en tu compañía y nos traiga honor». Gaji asintió,
pensando ya en el dinero que ganaría. Pronto regresó a Tajú, esta vez trayendo a 4 chicas, 2 de sus propias hermanas y 2 chicas de otras familias del pueblo. Las chicas estaban emocionadas, esperanzadas de que pronto tendrían trabajos elegantes y una vida de comodidades. Cuando llegaron a la mansión de Tajú, Gaji condujo a las chicas hasta las grandes puertas sin una sola pregunta. Se las entregó, sin apenas mirar atrás mientras los sirvientes de Tajú las conducían al interior. Todo lo que le importaba a Gaji era el peso del dinero que Tajú deslizaba en sus manos. Con cada viaje, los bolsillos de Gaji se volvían más pesados y su sonrisa se hacía más amplia. Nunca se detuvo a pensar en el trabajo que hacían las niñas. Tampoco pidió ver a sus hermanas. Tajú cumplió su palabra y le pagó a Gaji cada vez que traía más niñas. Y mientras el dinero fluyera, a Gaji no le importaba buscar más. En el pueblo, Gaji se hizo conocido como el hombre que traía riquezas. La gente lo admiraba y las familias estaban contentas, creyendo que sus hijas estaban en buenas manos. Y Gaji, sintiéndose como un rey, solo pensaba en el próximo viaje, soñando con más dinero, más riquezas y más niñas para traer a Tajú. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el pueblo se volvía más silencioso. Las madres extrañaban el sonido de la risa de sus hijas y los padres comenzaron a preguntarse por qué no habían tenido noticias. Ni cartas, ni mensajes, solo silencio. Cuando los aldeanos le preguntaban a Gaji por las niñas, él les mostraba una cálida sonrisa y decía, «Oh, están ocupadas trabajando duro, aprendiendo cosas nuevas y pronto volverán con aún más para todos nosotros». Entonces sacaba fardos de comida y monedas y los esparcía por todos lados. «Miren», decía. «Esto es de sus hijas». Querían que tuvieran estos regalos, para demostrar que les iba bien. Los aldeanos aceptaban los regalos, sonriendo a pesar de sus preocupaciones. La comida era fresca, el dinero relucía y las palabras de Gaji sonaban dulces. Pero aún así, una sombra de preocupación flotaba en el aire. A altas horas de la noche, las familias susurraban entre sí, preguntándose por qué ninguna de las chicas había regresado, ni siquiera para una breve visita de reflexión. ¿De verdad podían estar tan ocupadas?, se preguntaban entre sí, con la preocupación brillando en sus ojos como la tenue luz de las estrellas en una noche oscura. Pero Gaji sabía cómo mantener a raya sus dudas. Cada vez que sentía que las preguntas de los aldeanos se volvían más agudas, regresaba con regalos aún más grandes. Un saco de arroz, fardos de ñame y más monedas que antes. Y con cada visita, decía, tengan paciencia. Lo están haciendo bien. Pronto traerán aún más. Y así, los aldeanos asintieron, diciéndose a sí mismos que sus hijas realmente debían estar trabajando duro. Pero en el fondo, todavía persistía una preocupación silenciosa, como una pequeña brasa esperando convertirse en una llama. Gaji, sin embargo, cegado por el brillo de las monedas, no vio la sombra que crecía a su alrededor. Dentro de la mansión de Tajú, la verdad era más oscura de lo que cualquiera de las chicas había imaginado. Tajú les había mentido, prometiéndoles trabajos que sonaban respetables, pero la realidad era algo mucho más siniestro. Todas las noches, hombres ricos del pueblo visitaban la casa de Tajú. Las chicas se veían obligadas a entretener a estos hombres, a hacer cosas que nunca habrían aceptado si lo hubieran sabido. Tajú las encerraba, las mantenía aisladas y las amenazaba si se negaban. No eran trabajadoras. Eran prisioneras, obligadas a sufrir para el beneficio de Tajú. Siempre que una de las chicas intentaba escapar, Tajú no mostraba piedad. Hacía que sus guardias arrastraran a la chica de regreso, y al día siguiente se había ido. Nadie sabía a dónde. Las demás susurraron con miedo, pensando que mataría a cualquier chica que se atreviera a desafiarlo. El mensaje era claro. Tratar de escapar significaba una perdición segura. Rabí, la hermana de Gaji, notó la pequeña grieta en la puerta. Su corazón comenzó a latir como un tambor, latiendo rápido con una mezcla de miedo y esperanza. Miró a su alrededor, vio a las otras chicas sentadas en silencio, con los ojos cansados. «Vengan», susurró, haciéndole señas. «Esta podría ser nuestra oportunidad».
pero las otras sacudieron la cabeza, sus rostros pálidos. No, Rabbi, murmuraron. Nos encontrará. ¿Y si lo hace? No terminaron, pero Rabbi conocía el miedo que mantenía sus voces quietas. Ella asintió, entendiendo su miedo, pero su determinación se hizo más fuerte. Tenía que intentarlo, sin importar el riesgo. Con una respiración profunda, Rabbi se acercó de puntillas a la puerta y se deslizó a través del espacio, sintiendo el aire fresco de la libertad rozando su rostro. Se arrastró por el sendero, cada paso cuidadoso y silencioso, como un ratón que escapa de un gato dormido. Una vez que llegó a la calle, echó a correr, sus pies golpeando el suelo como el ritmo rápido de un tambor de pueblo. Rabbi no tenía idea de a dónde ir. La ciudad era enorme, con calles que serpenteaban como ríos, y ella se sentía tan pequeña como una piedra en su amplia extensión. Durante días, Rabbi vagó, sin saber a dónde ir. No tenía comida ni amigos, y la ciudad se sentía como un laberinto, serpenteando y dando vueltas como caminos infinitos. Pero siguió moviéndose, con la esperanza de encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera ayudarla. Un día, Tahu llamó a Gadji, que todavía disfrutaba de su nueva riqueza. El rostro de Tahu estaba oscuro, sus ojos más fríos de lo que Gadji había visto nunca. Una de tus hermanas, Rabbi, ha desaparecido, dijo con voz afilada como un cuchillo. Tienes que encontrarla y traerla de vuelta. Si se escapa, dejaré de pagarte. Recuerda, hicimos un trato. Inquieto, pero temeroso de perder su fortuna, Gadji se propuso buscar a Rabbi por la ciudad. Vagó por las calles concurridas, llamándola por su nombre y preguntando a los desconocidos si la habían visto. Pasaron los días y, justo cuando Gadji empezaba a perder la esperanza, la vio sentada, débil y sucia, fuera de una comisaría. Rabbi. La llamó con una mezcla de alivio y rabia. Rabbi levantó la vista, con los ojos rojos y cansados. La visión de su hermano la derrumbó y cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Hermano, susurró con voz temblorosa. No sabes lo que está pasando en esa casa. Tahu. Es un monstruo. Todas las noches trae a hombres extraños, hombres ricos que... Se atragantó con las palabras. El recuerdo es demasiado doloroso para pronunciarlo. Somos prisioneros, Gadji. Nos obligan a hacer cosas horribles. Cosas que ni siquiera puedo decir. El rostro de Gadji palideció, pero rápidamente se endureció, recordando las palabras de Tahu y la promesa que había hecho. Había hecho un juramento de guardar silencio, de nunca traicionar a Tahu, sin importar lo que pasara. Si lo rompía, todo, su dinero, su estatus, su supuesto éxito, se desvanecería como el humo. Respiró profundamente, se estabilizó, luego se agachó y ayudó a Rabbi a ponerse de pie. Vamos, dijo, su voz baja y fría. Vamos a volver. Los ojos de Rabbi se abrieron de sorpresa, sus manos se retiraron. Pero el agarre de Gadji era firme. No lo entiendes. Ella lloró. No puedes llevarme de vuelta allí. Me matará. Al igual que los otros que intentaron escapar. Pero Gadji, cegado por su codicia y atado por su promesa, ignoró sus súplicas. Él la agarró con más fuerza y sin decir palabra la condujo de regreso a la mansión de Otahu, con el corazón apesadumbrado pero la mente fija en el dinero que temía perder. Los gritos de Rabbi se desvanecieron en la noche mientras caminaban, su esperanza se desvanecía con cada paso de regreso al mundo oscuro y retorcido de Tahu. Sin que Gadji lo supiera, Rabbi ya había hablado con la policía antes de encontrarla. En esos momentos tranquilos y tensos fuera de la estación, ella había contado su historia, contándoles a los oficiales todo sobre la casa de los horrores de Tahu. Les contó cómo cada niña fue traída con promesas de trabajo, pero en cambio fue atrapada y obligada a hacer cosas terribles, sus vidas controladas por las manos crueles de Tahu. Les explicó que las niñas no eran trabajadoras, eran prisioneras, y cualquier intento de escapar significaba una perdición segura. Rabbi había elegido a sus pupilas con cuidado, omitiendo el nombre de Gadji. Temía que si Gadji supiera que había hablado con la policía, la detendría, tal vez incluso intentaría silenciarla para siempre.
Sabía que su hermano estaba enredado en la oscura red de Tahu, demasiado cegado por la codicia para proteger su propia sangre. Así que guardó su secreto, esperando que la policía hiciera algo antes de que Gaji la trajera de vuelta a ese terrible lugar. Gaji, por otro lado, pensaba que todo estaba bajo control. Cuando devolvió a Rabi a la mansión de Tahu, se sintió aliviado, incluso orgulloso. Había hecho lo que Tahu le pidió, y ahora sus preciosos pagos continuarían. Creía que estaba a salvo, que sus secretos seguían enterrados profundamente. Pero Rabi había puesto las cosas en marcha. Como la primera grieta en una presa, la policía ahora tenía un vistazo del mundo oscuro que Tahu había construido. Y mientras Gaji seguía adelante con su plan, pensando que había asegurado su fortuna, la tregua estaba saliendo silenciosamente a la superficie, lista para estallar y cambiarlo todo. Mientras Gaji conducía a Rabi de vuelta a la mansión de Tahu, notaron algo inusual. Desde la distancia, la puerta principal estaba abierta de par en par y había coches de policía estacionados por todas partes. Oficiales uniformados se movían por el terreno, sus voces agudas y autoritarias. El corazón de Gaji se hundió, sus manos se enfriaron por el miedo. Cuando se acercaron, Gaji Sotajo estaba esposado y rodeado por oficiales. Su rostro ya no era engreído ni confiado. Estaba pálido de ira y miedo. La policía estaba buscando en cada rincón de la mansión, abriendo puertas, revisando habitaciones ocultas y sacando a las chicas que habían quedado atrapadas allí, cada una luciendo asustada y aliviada a la vez. Pero incluso cuando rescataron a algunas de las chicas, estaba claro para todos que no podían encontrarlas a todas. Uno de los oficiales se enfrentó a Tahu, su voz de donde están las otras chicas, exigió. Tahu, al darse cuenta de que no había escapatoria, miró hacia abajo y murmuró, yo. Vi a algunas y a otras. Su voz se apagó y sus ojos se desviaron rápidamente. El rostro del oficial se oscureció de disgusto mientras escuchaba, y el corazón de Gaji latía como un tambor al darse cuenta de lo profundo que era el horror. Había traído a sus propias hermanas, su propia carne y sangre, a esta pesadilla sin siquiera preguntar qué tipo de caminata harían. La verdad quedó al descubierto ante él y ya no podía esconderse detrás de su codicia. Antes de que pudiera reaccionar, los oficiales se acercaron a él y lo esposaron también. Tú también estás bajo arresto, le dijeron. Ayudaste a traer a estas chicas aquí. Cogiste el dinero y te quedaste en silencio. Gaji intentó tartamudear, negarlo, pero su culpa era clara y no había forma de escapar de la vergüenza que lo inundó. Juntos, él y Tahu fueron llevados esposados, mientras que las chicas restantes, incluida Rabi, fueron puestas al cuidado de los oficiales. El oscuro imperio que Tahu había construido se derrumbó en ese momento. Y Gaji, que alguna vez fue el orgullo de Marava, ahora no era más que un prisionero, encadenado por su propia codicia y traición. Cuando la noticia del arresto de Gaji llegó a Marava, se extendió como un reguero de pólvora. Al principio, los aldeanos estaban confundidos, incapaces de creer que su propio Gaji, el hombre en el que habían confiado, estuviera involucrado en algo tan terrible. Pero a medida que se revelaba la verdad, la conmoción se convirtió en tristeza y la tristeza en una ira profunda y ardiente. Se enteraron de que las niñas no habían estado trabajando en empleos honestos en la gran ciudad, ni estaban llevando vidas de respeto, como Gaji había prometido. En cambio, habían sido prisioneras en la mansión de Tahu, atrapadas y obligadas a realizar trabajos vergonzosos en contra de su voluntad. Los aldeanos estaban desconsolados, al darse cuenta de que sus hijas habían estado viviendo una pesadilla mientras habían confiado en cada palabra de Gaji. Las madres lloraban abiertamente, aferrándose unas a otras en busca de consuelo. Los padres apretaban los puños, sus rostros llenos de ira y dolor. Recordaron todas las veces que Gaji había regresado al pueblo vestido con ropa elegante y conduciendo un coche alquilado, trayendo regalos y contando historias de éxito. Todo era una mentira. Cada moneda, cada saco de comida, cada promesa. Los regalos no eran de las chicas, y el éxito del que Gaji había hecho alarde no era más que un brillo prestado. Uno a uno, los aldeanos fueron uniendo las piezas. Su confianza en Gaji se hizo añicos como una olla de barro que cae desde una gran altura. Le habían creído,
habían dejado que se llevara a sus hijas, pensando que volverían con orgullo y honor. En cambio, Gaji los había traicionado a todos, poniendo su codicia por encima de la seguridad y la felicidad de su propia familia y amigos. Nos mintió, murmuraban, con voces cargadas de dolor. Usó a sus propias hermanas, nuestras hijas, solo por dinero. El pueblo, una vez lleno de orgullo por el supuesto éxito de Gaji, ahora estaba lleno de dolor y un profundo juramento de no volver a confiar ciegamente. Se alejaron del recuerdo de Gaji con el corazón apesadumbrado, jurando que recordarían esta traición durante generaciones. Al final, tanto Gaji como Tahu se enfrentaron a la justicia. El tribunal los condenó a cadena perpetua, un castigo apropiado por los actos oscuros que habían cometido. Tahu, el cerebro del plan, y Gaji, que había sacrificado la confianza y el amor de su propia familia por la avaricia, pasarían sus vidas tras las rejas, abandonados a su suerte para reflexionar sobre el dolor que habían causado en Maraba. Las chicas que habían sobrevivido finalmente fueron devueltas a sus familias. Volvieron a casa cansadas y cambiadas, cargando con el peso de las dificultades que habían soportado. Sus familias las abrazaron con lágrimas de alegría y tristeza, agradecidas de tenerlas de vuelta, pero desconsoladas por lo que habían sufrido. El pueblo estaba tranquilo, el aire cargado con la promesa tácita de que nunca olvidarían lo que había sucedido. Los ancianos se reunieron y los aldeanos hablaron solemnemente. Debemos ser sabios en quien confiamos, porque incluso aquellos más cercanos a nosotros pueden llevarnos por mal camino. Que esto sea una lección que podamos transmitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mientras tanto, en su fría celda, Gaji se sentó solo. Las paredes se cerraron a su alrededor, un recordatorio constante de la vida que había desperdiciado. El peso de la culpa pesaba sobre su corazón, presionándolo como una montaña. Pensó en sus hermanas, la confianza inocente que había destrozado y el orgullo al que se había aferrado tontamente. Cada noche, los recuerdos lo perseguían. Las sonrisas de su familia, la fe de los aldeanos y la mirada de traición en los ojos de Rabí. Durante el resto de sus días, Gaji llevaría el peso de sus decisiones, sabiendo que le había dado la espalda a las personas que más lo amaban. Y en Maraba, la historia de la traición de Gaji seguiría viva, un recordatorio del alto precio de la avaricia y la importancia de la verdadera lealtad y el honor. Espero que hayas disfrutado la historia. Si es así, dale me gusta al video y comenta lo que aprendiste de la historia. Y no olvides suscribirte al canal para más historias encantadoras como esta. Gracias.